Bien, para empezar la segunda parte de este video tutorial, miren, entonces en la última parte hemos finalizado en la vuelta número 11, ¿cierto? En la vuelta número 11, ahora como les dije me toca empezar nuevamente el orden de colores. Entonces miren, yo acá dejo este punto sin terminar, ¿cierto? Y voy a empezar a dar una vuelta completamente con este color. De hecho parece un verde menta, pero no lo es un azul aguamarino. Entonces vamos a dar una vuelta completamente, dos vueltas de hecho. Con este color empezamos, dando puntadas con el color verde menta o azul aguamarino, como le quieran decir. Y recuerden que en ciertas partes van a ir dando aumentos también para que el plato se mantenga planito y continúe abriéndose, ¿cierto? Bien, entonces voy dando las puntadas y por supuesto voy revisando el revés, que no se me vean los hilos. Y de vez en cuando jalo las almas, pero solamente un poquito, para que el tejido se mantenga plano. Entonces yo por acá sigo avanzando. Y como les dije, cada cierta distancia van a ir colocando un aumento. Miren, ahí puse otro. Y recuerden que vamos a tejer dos vueltas con este color. Trato de que me quede bonito. Bien tejidita la base. A plano. Y obviamente como estoy trabajando con el hilo azul aguamarino, voy a ponerlo acá. Y recuerden que el hilo brillante debe rodar. Muy importante que el hilo se mantenga horizontalmente, así, ¿cierto? Para que él pueda rodar. Y obviamente van estirando sus hilos. Y vamos a ir sacando el hilo azul porque con él voy a tejer dos vueltas. O sea que necesito que esto sea y esto que quede recto, ¿cierto? Por cierto, un saludito para todos los que lo están viendo el video, muchas gracias. Estoy mirando donde puedo poner otro aumento. Ahí puse otro aumento y así vamos a continuar hasta el final. O sea, yo cada cierta distancia voy colocando un aumentico para que él se mantenga plano, la base. Y estoy dando dos vueltas por color. Dos vueltas por cada uno de los colores. Y esta base debe medir, como les dije, en la primer parte debe medir por lo menos 21 centímetros, ¿sí? Que es como la medida que yo manejo estándar para mis mochilas. Pero si ustedes la quieren hacer más pequeña, pues la hacen, y más grande, pues también igual. Del tamaño que ustedes quieran. Entonces sigan tejiendo de esta manera durante dos vueltas. Yo lo voy a hacer en cámara para que ustedes puedan ver cómo me va quedando. Pero ya prácticamente está quedando súper plano. Y como les decía, miren, el efecto del brillo en la parte con el hilo de bordado. Miren que es una hebra demasiado fina, demasiado delgadita la hebra, entonces no queda el punto. No queda el tejido muy tosco con ese hilo porque el hilo realmente es suave. Entonces aquí voy a dar otro aumento, ¿cierto? Y así, como les dije, cada cierta distancia van poniendo un aumento. Esto hay que hacerlo siempre.
en todas las vueltas para lograr que se abra el tejido, ¿cierto? Los invito también a que se suscriban a mi canal de YouTube, a que compartan, comenten. Si les gusta mi contenido, entonces deja tu like y comenta si tienes alguna pregunta o una sugerencia sobre mis videos. En qué aspectos podría mejorar yo como creador de contenido. Entonces seguimos por acá tejiendo. Miren qué hermoso va quedando. Y todo debe ir por dentro, ¿cierto? Todos los hilos alma. O sea, los hilos alma, ¿cuáles son? Por ejemplo, si yo estoy tejiendo con este azul, los hilos alma son el negro, el fucsia y el azul. El azul oscuro y el cordón son los hilos alma. Sigo tejiendo, entonces miren qué chévere va quedando la textura. Me gusta mucho porque va quedando bastante planita la base. Espero a ustedes también les esté gustando mucho este proyecto y lo pongan en práctica. Vamos a ir dando otra y cada cierta distancia voy a ir colocando un aumento para que la base se mantenga planita. Por lo menos ahí puedo poner otro aumento y sigo, miren, sigo tejiendo hasta el final de mi vuelta. Esta es la vuelta número 12, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vuelta 12 y vuelta 13 es en este color, trabajamos en este color. Vuelta 14 y 15 vendría siendo azul, este azul oscuro. Muy bonito va quedando esto. Y recuerden, esta es la parte número 2, porque la parte número 1, bueno, ya está lista. Voy a estar dejando el enlace en la descripción, por cierto, de este video. Voy a estar dejando el enlace a esa parte número 1 para que ustedes miren cómo fue que yo empecé, con cuántos puntos, con qué técnica empecé, para que no se pierdan ese video de la primera parte. Aquí seguimos. Se teje bastante chévere. El hilo es bastante suave, me permite tejer muy suavemente, es muy cómodo para trabajar este hilo crochet. Lo estoy trabajando en doble hebra, recuerden, por cada uno de los colores. Miren, ahí claramente lo estoy mostrando, 2 hebras por cada uno de los colores. Miren cómo va quedando la base de planita. Y reviso en el revés que no se me vean los hilos. Este cordoncito, para los que me preguntan o de pronto no saben dónde lo pueden encontrar, el cordón de este. Bueno, les comento que este cordón lo pueden conseguir en ferreterías, tiendas de estambres, en botonerías. Realmente es muy fácil de encontrar. Ustedes lo preguntan como cordón de polipropileno. Es un cordón sintético. Y bueno, seguimos. ¿Cuánto se necesita para una mochila grande? Aproximadamente unos 38 metros de ese cordón. 38 metros de ese cordón. Perdón. Bueno, sigo avanzando entonces. Espero se esté viendo muy bien ahí. Sí, se está viendo. Mantener la mano de esta manera, porque a veces cuando grabo me doy cuenta de que bajo mucho la mano. O sea, la pongo así y no. Seguimos tejiendo. Y vamos a dar unos aumenticos. Miren, por ejemplo, ahí puedo dar otro aumento. Lo estoy haciendo cada distancia, cada cierta distancia. No me estoy guiando de un patrón, no, yo simplemente lo hago de esta manera porque sé que así me va a funcionar. Y lo mismo ustedes pueden hacer. No es necesario guiarse de patrones, simplemente ustedes practiquen mucho para lograr que hagan sus bases sin necesidad de patrones. Ustedes mismos pueden inventar sus figuritas. Otra cosa que me han preguntado es por qué se ve este desnivel así. Resulta que nosotros trabajamos en espiral, entonces nunca cerramos vueltas. En la técnica WAYUU nunca se cierran vueltas. La razón, no sé, realmente ellos aprendieron a tejer así, entonces ellos transmiten el conocimiento de generación en generación y toda la vida han trabajado de esta manera. Entonces, bueno,
Entonces la técnica WAYUU como tal se trabaja así, en espiral, nunca cerramos vueltas. Ya cuando es una técnica del crochet normal, ahí sí cerramos vueltas. Por ejemplo, otra clase de tejidos, por ejemplo las boinas, qué sé yo, un cuello. O sea, en esas técnicas como tal sí se cierran las vueltas, pero aquí no. En la técnica WAYUU no. Por esta razón ven esta línea del desnivel. Pero bueno, es una técnica que ellos han estado trabajando durante muchos años. Y si recuerden, estoy trabajando sobre la pestañita trasera. El punto, ustedes saben que el punto trae como dos pestañas, una que hay adelante y otra que está atrás. Entonces la de adelante no la vamos a tocar y miren, aquí se forma la pestañita que está adelante. Es la que queda visible acá. Sobre esa no vamos a trabajar la que está atrás. Y bueno niños, así se trabaja la técnica WAYUU. Espero les esté gustando mucho. Recuerden seguirme en todas las redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook, mi página de Facebook, el grupo. Los invito a que se unan al grupo de Facebook TEJER Grupo. Entonces miren, aquí voy avanzando en esta vuelta y prácticamente vamos llegando al final. Bueno, ya vamos avanzando bastante. Tengo que hacer otra en este mismo color. Hago el aumento ahí mismo, miren. Y ahí está, miren. Si veo que se me ven los hilos, simplemente voy jalando suavemente, pero no se me están viendo, gracias a Dios, miren. El hilo brillante, cómo logra el efecto. Y bueno, seguimos avanzando en este hermoso proyecto de bolsa WAYUU. Esta es la base de una mochila, de un pedido que me han realizado, me han hecho, valga la redundancia. Y aprovechando la oportunidad, pues decidí grabar estos videos de este fondo. Ya llevamos una parte. Voy a estar dejando en la descripción, abajito en la cajita, abajito, van a encontrar ustedes el enlace a la primer parte. Por si se han perdido de ese video. Entonces, como les decía, por si se han perdido de ese video, voy a estar dejando el enlace abajo. Vamos llegando al final de esta vuelta. Y los tonos de los colores están preciosos, realmente me gustó mucho la elección que hizo la clienta con sus colores. Miren, ahí voy tejiendo. Le voy sacando más hilo porque me voy quedando corto de ese hilo crochet. Las mochilas también las pueden tejer en una sola hebra o en el hilo macramé, hilo coral, hilo artesano. He visto que también las tejen en lana, son muy raras en lana virgen, pero es muy raro ver una mochila en lana, o sea, una mochila WAYUU en lana. Esto más que todo lo hacían los antepasados, las personas de años atrás, de esa misma cultura, que trabajaban las mochilas con el mismo hilo, lana, perdón, la lana virgen. Pero ahora ya se trabaja con esta clase de hilos. El hilo seda también les puede funcionar perfectamente. He visto que también trabajan con hilo seda. No he tenido la oportunidad de probarlo, pero me han dicho que es muy bueno. Y sobre todo las características de ese hilo es que es muy brillante. Es un hilo que tiene un brillo natural. Ese hilo tiene un brillo natural. Entonces cada cierta parte, miren, ahí voy a hacer otro aumento, o sea, 2 puntadas en un mismo espacio, por eso se ve así, porque he tejido 2 puntos en un mismo espacio. A eso me refiero con aumentos. Entonces seguimos avanzando en este tejido. Miren cómo me va quedando, súper pulido.
Y sobre todo súper plana la base, miren, no me tengo que esforzar mucho para que se aplane, ella se va aplanando solita. Pero por lo que les digo, hay que ir poniendo, miren cómo hay que ir poniendo, colocando, ubicando aumentos regularmente alrededor. Yo no puedo poner solamente aumentos aquí y dejar los otros sin aumentos, no, porque inmediatamente esta parte se va a encocar así. Entonces les recomiendo que si van a hacer aumentos, que sea alrededor, cada cierta distancia, ¿sí? Miren el efecto del brillo, creo que ahí se nota más, la parte del negro se ve como brillante, entonces me gusta mucho. Y bueno, vamos finalizando esta vuelta. Número 12. Está la vuelta número 12. Entonces voy a ir colocando por acá, más aquí. Voy a ir ubicando un aumentico más por acá. Aquí, miren, voy a dar una puntada y otra puntada en ese mismo punto para formar el aumento. Listo, ahí ya tenemos el aumento, seguimos trabajando, tejiendo punto por punto. Muy importante que no se vuelen los puntos, hay que ir tejiendo uno por uno, ¿cierto? Independientemente de que ustedes se demoren, pero por favor no se coman los puntos, no se los vuelen, porque inmediatamente el tejido se puede encocar. Esto solamente yo lo hago cuando estoy haciendo las esferas. Ustedes se han dado cuenta que cuando yo tejo las esferas para el cordón de amarre, ahí sí me vuelo los puntos, pero esto es como una disminución, pero yo no necesito disminuciones, sino que antes necesito que el plato abra. Por esta razón, eviten comerse los puntos o volárselos, no se los vayan a volar, porque dañan la figura, dañan el fondo. Por aquí voy a hacer otro aumento, miren, uno y ahí otro. Y prácticamente vamos finalizando esta vuelta número 12 en color azul marino, agua marina, perdón, y avanzamos. Tengo que dar, miren, una vez que termine esta vuelta, tengo que dar otra en este color, otra en este color azul agua marina. Y estoy tejiendo sobre la pestañita trasera del punto, por eso se ve así tan lindo. Y va quedando ahí muy durito el tejido, se siente bastante duro el tejido. Entonces miren, llegamos al final de esta vuelta número vuelta número 13, igual vamos a tejer. Vuelta número 13 tejemos otra vuelta en ese mismo color, entonces ahí ya empecé la vuelta con ese color. Vamos a tejer, miren, hacemos un aumentico acá y seguimos avanzando de tal manera que esto me vaya quedando también plano, esta vuelta. Entonces cada cierta distancia van colocando un aumento. Vuelta número 13, recuerden. Son 22 centímetros, 21, ¿sí? 21 centímetros de base. Entonces un aumentico también por acá. Ahí está, miren el aumento. Voy aplanando, reviso que no se me vean los hilos. Y voy sacando este hilo.
Entonces miren, así me va quedando la base. Entonces voy a seguir tejiendo. Miren, entonces yo sé que, por ejemplo, si pongo muchos aumentos seguidos, el plato tiende a florearse, ¿cierto? A florearse, a formar ondas. Entonces yo cada cierta distancia voy colocando sin exagerar. No los puedo poner muy pegaditos unos de otros. No puedo poner los aumentos muy pegaditos unos de otros. Entonces por acá ya es hora de ir colocando otro aumento. Miren, lo voy a poner. Y sigo avanzando con el mismo color. Con el mismo color vamos avanzando. Y recuerden que después de esta vuelta vengo con el otro color, con el azul. Miren, manejando este mismo orden, tengo que hacer 2 en este color. Y vamos a ir mirando de cuánto me va quedando la base. Yo la veo todavía muy pequeña. Creo que tiene unos 15 centímetros. Ah, tiene 18. 18, sí, miren. 18 centímetros y son 22. Entonces, yo me atrevo a decir que con 2 o 3 vueltas más terminamos esta base. Entonces, en realidad vamos a terminar en el color azul, en el azul oscuro. Ahí es donde vamos a terminar la vuelta del fondo. Miren, espero les esté gustando mucho este video, es muy explicativo realmente y muy práctico. No me estoy guiando de patrones. Como les he dicho, no me guío de patrones para formar el fondo. Cuando es un diseño así sencillo, pues no me guío de patrones. Seguimos. Y vayan aplanando su base para que les quede bien planito. Miren cómo va quedando hermoso este tejido. Muy pulido, es que eso es lo que me gusta del cordón, que me ayuda a que el tejido quede más pulido, más pulidito. Entonces por aquí yo puedo ir colocando otro aumento, voy a ponerlo ahí. Y estoy dando vuelta por vuelta, no me estoy adelantando nada, simplemente les estoy mostrando cómo tejo y les estoy explicando por partes, porque quiero que sí quede claro cómo se hace o cómo lo hago yo, porque hay personas que tejen diferente y está bien, todos tejemos diferente y tenemos técnicas o maneras de explicar. Y quiero disculparme si de pronto repito mucho. Soy de los que repiten un tema mucho, pero bueno, es mejor que quede claro, ¿cierto? Que quede entendible. Entonces voy a hacer otro aumento por acá, sí, voy a hacer otro aumento acá. Porque hay que mantener el plato planito, la base plana. Entonces ahí hice un aumento, o sea, 2 puntos en un mismo espacio. Miren, por eso se ve el agujero ahí, porque hice el aumento, 2 puntos en un mismo espacio.
Entonces voy a poner otro aumentico acá, miren. Uno y ahí mismo pongo otra puntada. Trate de que no sea muy alto para que no se forme el espacio ahí tan evidente, pero miren cómo va quedando. Supremamente planito, miren. Muy plano. Entonces, practiquen bastante. Si quieren empezar, hagan una base de estas características, que sean solamente líneas. Y después van a ir tomando más práctica, se van a dar cuenta de lo fácil que es y lo hermoso que queda este tejido con líneas. O sea, es una base sencilla, pero luce bastante bien. Y también les comentaba en el video pasado que como el diseño del cuerpo tiene bastante color, entonces por esta razón trato de hacerla sencilla, no cargarla tanto de diseño. Ok, vamos entonces aquí. Tengo que completar 22 centímetros de base, 21 22, ¿sí? De hecho no la voy a hacer tan de 22 sino de 21 centímetros de base, apenas para una mochila grande. Aquí voy a hacer otro aumento. Ahí está, miren el aumento. Y seguimos entonces avanzando. Vayan tejiendo, dejen en los comentarios o en el chat del directo del estreno, van dejando sus comentarios. Dejen sus comentarios si tienen alguna pregunta. Por aquí voy a hacer otro aumento, ahí está listo el aumento y sigo avanzando. Entonces sigamos tejiendo. Lo pueden hacer en otros colores, estoy empleando solamente 4, o sea, para el diseño son 4 como tal, pero si ustedes quieren tejer el stitch, porque es un stitch o un muñeco, un dibujo animado, mejor dicho, los muñequitos Lilo y Stitch, o sea, precisamente eso es lo que estoy haciendo, manejando los colores del muñequito. Ahí va. Entonces sigan tejiendo hasta y van colocando aumentos cada cierta distancia. Entonces sigo avanzando y prácticamente vamos finalizando la vuelta número 2, la 13. Entonces me corresponde poner otro aumentico acá. Ahí está el aumento, miren. 2 puntos en un mismo espacio. Sigo avanzando entonces hasta llegar al final. Otro aumentico aquí voy a ponerlo, miren, uno y ahí mismo tejo otra puntada en ese color. Y recuerden ir aplanando su base. Miren, cuando ya agarro el tejido, yo lo agarro de esta manera. Me lo envuelvo acá. Acá, miren, de esta manera. Esto también se los quería explicar, pues porque hay gente que me pregunta, uno que otro me pregunta que cómo agarro yo el hilo. Entonces, miren, estos hilos deben ir así. Y ahí que se puedan manejar fácilmente. Entonces yo agarro el hilo de esta manera. Me lo pongo acá entre el índice, el meñique, perdón, y el anular.
el meñique y el anular, miren, en medio y encima del índice, de esta manera, miren. Entonces yo con esto permito que el tejido ruede, ¿cierto? Miren. Y con mi otra mano, con mis otros dedos, con el pulgar y el corazón, miren, agarro los hilos para que no se muevan de ahí, ¿sí? De esta manera. Hago el aumento, ahí está el aumento, y sigo avanzando entonces hasta el final. Ustedes ya saben pues cómo agarro yo el hilo, miren, me lo envuelvo. Por cierto, voy a aprovechar para sacar más hilo de aquí. Queda muy bacano este fondo, miren, así. Y miren, entre el meñique y el anular, y me lo pongo encima del índice, miren, de esta manera. Así yo agarro el hilo y mi aguja la agarro como si fuera un lápiz con estos 3 dedos. Y así tejo. Pero recuerden que tengo que tejerlas con las 2 hebras, miren. Porque si yo tejo solamente con una, pues ya me va a quedar mal el tejido. No me va a quedar como yo esperaba el fondo. Entonces procuren agarrar siempre las 2 hebras al tiempo, miren. Bueno, aquí me estoy quedando corto de hilo, saco más y voy avanzando hasta el final. Si no quieren trabajar con el cordón, pues simplemente trabajan con los hilos, se los he dicho muchas veces también. Cabe recalcar que no es necesario el tema del cordón, pero para mí sí es muy útil y práctico. Sí es bastante práctico usar ese, ahí voy a hacer otro aumento, el cordón. ¿Por qué? Porque me le da resistencia, no queda tan aguado el tejido, queda durita la puntada. Pueden usar cola de rata, pueden usar otro cordón que sea de un calibre parecido a este, aproximadamente de 5 milímetros de espesor o grosor, ¿sí? Bueno, llegando al final de esta vuelta empezamos con otro color, 2 vueltas. Y creería yo que ahí va a ser el final de la vuelta, con esas 2 vueltas en color azul oscuro. Ahí es donde vamos a hacer ahí es donde vamos a finalizar. De todas formas las voy a hacer también para que ustedes puedan ver cómo es el proceso. Así me va quedando el fondo, muy bien. Mire qué hermoso va quedando. Ay, me encanta ese brillo del negro, muy bonito. Ustedes van a ver cómo luce en el cuerpo de la mochila el brillo, ese hilo dorado, mírenlo acá, para que se den cuenta que es como un hilo de costura, es bastante delgado. Me refiero al grosor, ¿sí? Es muy parecido el grosor a ese hilo de costura. Entonces aquí voy finalizando esta vuelta. Aquí hice el punto, pero lo agarré mal. Entonces ahí voy a hacer, bueno, más corridito, lo voy a hacer ahí el aumento 1 y ahí mismo pongo el otro. El aumento y sigo avanzando hasta el final. Y entonces vamos a terminar, vamos a cambiar de color
cuando estemos aquí ya al final, para hacer las 2 vueltas que me corresponden en el azul. Recuerden, me estoy guiando desde el orden que he empezado, como he empezado, miren, para que quede, digámoslo así, quede geométrico, bueno, quede en orden. Respetando el orden de los colores. Miren, ahí voy finalizando. Y te dejo entonces el último punto, miren. No lo cierro, muy importante, por eso acerco la cámara para que vean. Yo no voy a cerrar con este mismo color. Busco el azul. Lo agarro con mi aguja y lo llevo para atrás, miren. Lo llevo para atrás y con él voy a tejer. Voy a cerrar el punto. Cierro, miren, cierro. Ajusto mi hilo para que quede bajita la puntada y seguimos dando otra vuelta con este otro color azul. De hecho son 2 vueltas las que voy a dar con este. Ahí voy a hacer el aumento y seguimos, miren, con este color voy a dar 2 vueltas. Voy a dar 2 vueltas hasta el final. Bueno, voy a sacar el hilo de aquí. Miren cómo me va quedando la base súper planita. Y voy a sacar el hilo para formar, para seguir trabajando con, miren, entonces como me toca trabajar con este, yo lo voy a poner acá para que sea mucho más fácil de trabajar. Lo pongo a este lado, ¿cierto? A mi derecha, miren, acá, y este ya lo muevo para acá. Y permitan que el cono ruede, el hilo de bordado ruede, se mantenga así, de manera horizontal, de manera que ruede y no se enrede, ¿cierto? Entonces aquí ya empezamos, saco más hilo de acá, para que sea más fácil, ¿cierto? Este tono también está muy bonito, este azul, miren qué bonito es este color. Y son tonos pasteles, si han dado cuenta que son tonos pasteles muy apropiados para una mochila con diseño para mujer. Este es un diseño para mujer el que voy a hacer en el cuerpo de la mochila. O bueno, es más bien, digámoslo así, infantil. Es un diseño bastante infantil. Ahí hago el aumento. Sigan tejiendo su fondo, su base. La idea es que ella se mantenga muy planita hasta el final. Y ya empecé otra vuelta. Vayan aplanando y vayan, si de pronto sienten que el tejido se les está, digámoslo así, levantando un poco, jalen el cordón, pero bueno, no es muy necesario. Yo lo hago cuando siento que de pronto trata como de levantarse un poco. Ahí miren el aumento, y así me voy a ir entonces hasta el final con este mismo color, tejiendo punto por punto, para lograr el efecto que quiero, que es un efecto psicodélico y en caracol. Un efecto de caracol. Desde las primeras vuelticas se fueron dando cuenta que, entonces, como les decía, desde las primeras vueltas se fueron dando cuenta del diseño del caracol. Entonces van colocando sus puntos y cada cierta distancia van colocando un aumento.
Entonces acá voy a poner otro aumento, miren, ahí. Y sigo tejiendo con punto bajo. Toda la mochila se teje en este punto, excepto en la decoración. En la decoración sí manejamos punto alto para hacer las moras, pero eso ya es al final del tejido, cuando ya esté arriba, al final, cuando ya he terminado todo el cuerpo de la mochila. Entonces voy a poner otro aumento aquí y así me voy a ir yendo hasta el final de esta vuelta número 14. Y ya saben que la vuelta 15 es igual con este mismo color, azul oscuro. Aplano, recuerden, y jalo un poquito el cordón para que esto se aplane más. Miren cómo va quedando. Ahora sí va quedando mucho más grande el fondo para nuestro bolso. Entonces por aquí voy a poner otro aumento, voy a tejer 2 veces, 1 y 2. El aumento, miren, ahí está el aumento. Sigo tejiendo hasta el final de mi primer vuelta azul oscura y después tengo que hacer otra. Bueno, me han preguntado por patrones. Los patrones yo los estoy dejando gratuitos también en la parte, en mi página de Facebook. Ustedes pueden encontrar muchos patrones y en mi Pinterest. Los invito a que me sigan en Pinterest también. Ahí tengo muchos patrones publicados gratuitamente, los pueden ver y pueden tejer sus mochilas con esos patrones. Yo los he dejado en la parte del Pinterest, ¿sí? Obviamente eso es una red social, por así decirlo, una plataforma que nos permite compartir nuestras ideas. Entonces ahí he dejado varias fotos y patrones. No solamente patrones de fondos, no, perdón, de mochilas, no. He dejado patrones también de gasas paleteadas. He dejado patrones de fotos como tal de mochilas que he tejido para que se puedan inspirar ustedes también. Ustedes miran esas fotos y les dan ganas como de tejerlas, ¿sí o qué? Entonces, este sí o qué es como una forma coloquial de decir algo. Acá en Colombia nos expresamos así de esta manera. Bueno, no todos, pero sí muchos. Entonces, bueno, sigan disfrutando de este entretenido video. Y les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que al momento de ir tejiendo, de ir mostrando, subiendo videos, de ir haciendo directos también, les llegue una notificación y ustedes se puedan conectar, ¿sí? Entonces activen la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal, compartan, comenten. Si tienen alguna inquietud, pues dejan su pregunta. Miren, esta vuelta me está quedando súper. Me está quedando muy bonita, miren. Muy parejo, miren. Y el cordón ayuda mucho. Se siente bastante dura la textura del bolso, del tejido. Aquí voy a hacer otro aumento. Y sigo. Sigo. Y recuerden, regularmente voy colocando un aumento. Pero no los pongan tan pegaditos, por favor, para que esto no les quede floreado. Entonces cada cierta distancia van colocando un aumento. Miren la parte del revés como se ve de bien. Esta es la parte interna, esto es lo que se va a quedar dentro. Y esto es lo que va a mirar hacia afuera.
pero ustedes también deciden si dejar esta parte para afuera y, o sea, esta parte para afuera y esto para adentro, aunque queda más bonito así, se dan cuenta que es mejor que así. Pero he visto que dejan las mochilas también, que esto quede mirando para afuera y a mí no me gusta, realmente en lo personal no me gusta. Siento que no es la misma calidad del tejido. Entonces, bueno, cada uno lo hace si quiere. Esto yo simplemente lo dejo opcional a gusto de cada persona, porque no todos tenemos los mismos gustos, las mismas preferencias. A unos nos gusta una cosa, a otros les gusta otra cosa y así. Los colores, también el manejo de los colores, puede ser el gusto muy diferente. Lo que para mí puede ser bonito, para otra persona no lo es. Entonces, así funciona todo. Como voy a hacer el stitch en el cuerpo del bolso, entonces no voy a manejar otros colores, sino deben ser esos precisamente, según el muñequito. Yo después les voy a mostrar el diseño para que vean cómo es que lo quiero hacer. ¿Sí? Bueno, seguimos avanzando entonces y recuerden que todavía me falta una vuelta para terminar este color. Una vuelta en este color, una vuelta adicional en este color y luego vengo y hago dos, no sé si hacer más, vamos a ver de cuánto me queda. Como les dije, máximo 21 centímetros de base. Entonces yo creería que con la otra vuelta que voy a tejer completo los 21 centímetros de base o de fondo, de diámetro, ¿cierto? Que es el ancho de la base. A eso me refiero con el ancho del fondo. Si ustedes no quieren tejerlo con dos vueltas por color, como les decía antes de la pausa, si ustedes quieren hacer una sola vuelta por color, lo pueden hacer, es decir, empiezan con una vueltica en negro, o una vueltica en azul, una vueltica en fucsia, otra vueltica en el azul aguamarina y así sucesivamente lo pueden hacer. O como en otros casos, he visto que tejen 3 vueltas de un color, 3 vueltas de otro, 3 vueltas de otro, también queda muy lindo. Entonces eso es opcional también. Yo la estoy trabajando así porque a mí me gusta con 2 vueltas por color, pero ustedes pueden jugar con sus bases. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, como la quieran tejer. Si quieren hacer 2 vueltas de cada color, si quieren hacer una sola vuelta, etcétera, etcétera y etcétera, ¿sí? Entonces seguimos. Por aquí voy a ir haciendo, sigo avanzando un poquito más. Y miren la base como me va quedando de planita. Y sobre todo la puntada, me fascina la puntada como lo estoy logrando, miren. Muy bien. Claro, no es perfecta del todo, porque para empezar nosotros trabajamos en espiral, miren. Entonces se va a formar esta línea acá, porque nosotros no cerramos vuelta. No voy a decir que mis bases quedan perfectas, pero no, trato de mejorarlo, de que quede bonito. Ah, y otra cosita, estoy tejiendo con un gancho del número 3 de esta marca, miren, ahí está la marca. Pueden usar la número 1, la número 2 e incluso la número 4. Ya la número 5 en adelante va a ser para trabajar en una sola hebra. Y el macramé, yo en lo personal, cuando he tejido con hilo macramé, que no han sido muchas veces, más que todo para los amigurumis, trabajo con el número 0. El crochet del número 0 para el hilo macramé es ideal porque es del grosor para ese hilo, ese estambre. Entonces aquí voy a hacer otro aumento por aquí, miren, ahí hago uno y tejo otra puntadita ahí. Sigo avanzando entonces. Seguimos avanzando y recuerden que vamos a tejer otra vuelta en este color, porque son 2 por cada color en este tejido, ¿cierto? En este ejemplo. Otra cosita, si ustedes no consiguen de pronto el hilo crochet de esta marca Miratex, ustedes pueden conseguir el hilo coral o el hilo macramé, ¿sí?
aunque ellos también distribuyen el hilo, el macramé lo distribuyen de esa marca, en Miratex también, entonces se los recomiendo también, por si no consiguen el hilo crochet. Porque no voy a decir las marcas, pero me ha tocado una clase de hilo crochet muy maluca, realmente es como parecería ser un hilo macramé porque el grosor es bastante elevado en comparación a este crochet que yo utilizo, a este hilo crochet que yo utilizo. Entonces, bueno, aquí miren, ahí hice otro aumento, mírenlo acá, o sea, 2 puntos en un mismo espacio y sigo hasta el final. Ya prácticamente vamos finalizando esta vuelta y ya la base va quedando mucho más grande, miren, se va viendo más grande y llamativa la base. Vayan aplanando súper bien. Vamos a acomodar este hilo, que es con el que estoy trabajando en este momento, para que no se me vaya a enredar. Miren la base cómo queda. Revés, derecho, 4 colores, hilo crochet, doble hebra, aguja número 3, acorde al grosor de ese hilo. ¿Qué más les puedo decir? Me han preguntado por el tiempo de elaboración. Yo me he demorado hasta 15 días en tejer una mochila, pero porque no le hago todo el tiempo, le hago a raticos, pero cuando yo me dedico de lleno a una mochila, en menos de 5 días les trabajo una mochila, ¿sí? Pero hay quienes se demoran 3, 2 días, pero bueno, realmente ya es una exageración no tener un descanso. Yo realmente sí descanso bastante cuando hago esta clase de tejidos porque esto agota. Esto agota bastante la mente y bueno, es bastante trabajoso, tiene mucho trabajo esta clase de tejidos porque no es como trabajar en lana, sin desmeritar por supuesto las personas que trabajan en lana, pero cuando es un tejido así tan menuditico, sí se nos toma bastante tiempo, como todo, ¿verdad? Esto no es un hilo algodón, no, me han preguntado que si es algodón, no, esto no es algodón. Entonces no estoy trabajando con algodón como tal. Ok, vamos llegando al final. Ahora sí me atrevo a decir que nos estamos acercando al final de esta vuelta. Número 14. Luego viene la vuelta número 15, que es en este mismo color. Y recuerden ir tejiendo, aplanando su base sobre todo, para que el tejido se vaya acomodando y quede más parejo, más planito. Miren, ya iba quedando. Por aquí voy a hacer otro aumento porque ya me toca otro aumento por aquí. Ahí mismo, miren, 2 puntos en un mismo espacio o en un mismo punto y sigo. Entonces yo más corridito voy a hacer otro aumento por aquí para ir formando, obviamente que quede el tejido bien plano, planito en lo posible. Se me está moviendo un poquito la cámara, lo siento. Ok, ahí. Y bueno, vamos a trabajar otro aumentico acá, 1 y 2, ¿cierto? Miren el aumento y sigo hasta el final. Qué hermoso va quedando, realmente me siento muy contento con esta base porque
a pesar de que es sencilla, pero luce bastante bien la base, luce bastante bien esta base con estos colores, ¿sí? Luce bastante bien esta base con estos colores, queda muy llamativo, a la vista queda muy llamativa por los colores. Pues por aquí voy a hacer otro aumento, ahí miren, sin ir a agarrar otro hilo de más, agarré el dorado que no me corresponde, porque recuerden que el dorado lo estoy trabajando sobre el negro, con el negro más bien. Entonces cuando yo agarre el dorado, tengo que agarrar también el negro, porque los estoy trabajando juntos, miren. Yo tengo que agarrar así el negro y la hebrita, miren el dorado, ahí se va viendo el brillito, pero son hebras independientes, o sea, el negro y el dorado vienen separados. El negro, miren donde, el dorado, miren cómo viene, y el negro pues viene en su ovillito normal. Hice el aumento y finalizo. Vamos entonces aquí, miren, finalizamos la vuelta número 14 y seguimos con la vuelta número 15. Vamos a finalizar esto con una vuelta, vamos a hacer otra más y voy a ir midiendo, por supuesto tengo que mirar de cuánta medida llevo yo acá en esta base para determinar de qué tamaño la voy a dejar. Entonces aquí llevo aproximadamente 20 centímetros. Bueno, ya, voy a dar una vuelta más, ¿cierto? Voy a terminar entonces con una vuelta azul y la voy a dejar hasta ahí. Vamos entonces a trabajarla precisamente en este momento. Esa vuelta. Entonces voy a trabajar con ese mismo color, empiezo otra vuelta. ¿Cómo lo sé? Porque paso la línea, miren. Este primer punto equivale a una nueva vuelta. Entonces yo aquí voy trabajando vuelta por punto y recuerden ir haciendo su aumento. Voy a hacer un aumento ahí, miren, 1 y 2. Primer aumento de esta vuelta. Sigo avanzando hasta completar los 21 centímetros. Como les había dicho, ya llevo 20. Entonces mi base de 21 centímetros ya queda apenas a la medida. Seguimos avanzando hasta el final con este color azul oscuro. Y recuerden ir jalando un poquito el cordón, no más como para que esto se mantenga planito, no se levante mucho. Pero miren, ahí va quedando súper bien. Miramos que no se nos vean los hilos. Seguimos. Acá tengo que hacer otro aumento, lo voy a tejer, miren, el aumento. Y sigo. Esto debe quedar por allá alejado para poder sacar hilo. Y yo cada cierta distancia voy aplanando mi base. Planando, muy bien, miren cómo va quedando, súper dura. No queda la puntada exageradamente alta, se dan cuenta, miren, normal. Porque sí he recibido comentarios en los cuales dicen que con el cordón queda muy alta la puntada. Entonces eso depende, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a emplear muchos colores, más de 5 colores, entonces el cordón no se lo recomiendo, ¿sí? No les recomiendo que usen el cordón si están usando más de 5 colores. Pero si son 4 como en este caso, que estoy usando solamente 4, pues sí pueden usar el cordón perfectamente. Ya cuando son 6 o 7 colores, no se lo recomiendo, porque ya así va a quedar bastante exagerada la puntada, va a quedar muy alta. Entonces solamente esto es como para usar con 4 o 5 colores máximo. Ya a partir de 6 en adelante ya es una exageración poner cordón. Ahí el aumento, miren el aumento. Voy aplanando, voy acomodando y miren cómo va quedando la vuelta. Muy pulido también, muy parejo.
hice un aumento, acabo de hacer un aumento. Y esta es prácticamente una vuelta más de nuestra base. Seguimos. Y no dejen de poner, hay que seguir poniendo aumentos porque pues quiero que esto se mantenga plano hasta el final. Sí, aquí ya prácticamente me doy cuenta que la base es apenas a la medida, miren. Ya está quedando a la medida esta base. Vamos a poner otro aumento por acá. Miren, acá voy a tejer 2 veces, 1 y 2. Voy a sacar hilos porque siento que me estoy quedando corto en hilos. Entonces yo simplemente voy cogiendo color y voy sacando hilo para que esto sea mucho más breve. Aquí ya bueno, hice el aumento, miren, ahí está el aumento, 2 puntos en 1, ahí está. Y sigo entonces tejiendo con el color azul oscuro. Espero les esté gustando demasiado estos videos que he estado mostrando en el canal. Tengo videos de paleteado que voy a enseñar también, gasa paleteada en telar, ¿sí? Esas gasas se trabajan con una paleta y un telar vertical. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar, les voy a mostrar también la técnica del paleteado para hacer gasas. Gasas con diseño, figuras, colores, etc. Hay unas aplicaciones que nos permiten sacar esos patrones. Yo más adelante les voy a mostrar esas aplicaciones de las cuales estoy hablando. No voy a decir los nombres porque realmente no puedo decirlos por ahora. No me permiten decirlo porque pues no es una aplicación que yo me haya inventado como tal, sino que ya la aplicación ya existe. Es una aplicación que está de hecho patentada, pero sí puedo hablar sobre ella porque pues es una aplicación que se muestra gratuita, pero no es de mi propiedad. Es a eso a lo que yo me refiero, ¿sí? A eso es a lo que yo me refiero de la aplicación. O más bien es un programa que hay en la web, en el internet como tal. Entonces no es como tal una aplicación, sino más bien un programa o una página. Yo me atrevo a decir que es una página que nos permite hacer los patrones. Ya he hecho varios ahí, los he probado y sí, son chéveres. De hecho yo he mostrado en mi Pinterest los patrones. Entonces los invito a que me sigan en Pinterest. También si se animan a tejer las gasas paleteadas y conocer sobre los bolsos WAYUU con figuras, diseños, etc. Unicolores, porque también los podemos trabajar en unicolor. Entonces cada cierta distancia voy a poner aumento, voy a poner otro aumento aquí, 1 y 2. Listo, ahí está el aumento. Y sigo hasta el final de esta vuelta número 15. A mí me dio con cordón 15 centímetros, ¿cierto? Y 15 vueltas, perdón, 21 centímetros y 15 vueltas. Pero puede que a ustedes les dé menos o más, según el material con el que estén trabajando y según si están utilizando el cordón o no. O sea, si están utilizando solamente hilos, obviamente se van a tomar más vueltas en elaborar los 21 centímetros. Pero con cordón se trabaja mucho más rápido, miren. Entonces, un aumento, voy a hacer otro aumento por aquí. Miren, otro aumento ahí, 1 y 2.
Entonces esta es la parte 2 o el video 2 del fondo colorido, ¿sí? Es un diseño colorido y tiene unos destellos la parte del negro, unos destellos en brillo dorado. Es un brillito dorado para darle un toque diferente a nuestra mochila. Entonces ya vamos finalizando prácticamente, o vamos en la mitad, sí, de hecho vamos en la mitad de nuestra base, de nuestra vuelta, perdón, porque ya creería que con esta vuelta voy a ir finalizando este diseño del fondo para empezarlo a subir. Yo necesito ya después empezar a subir y colocar el diseño. Bueno, entonces sigan avanzando con su color azul. Miren, no puedo agarrar el dorado porque el dorado es, miren, a veces se me va el dorado por ahí. La hebrita delgadita, miren. No la puedo agarrar porque ese se trabaja precisamente con el negro. Miren, seguimos avanzando, elaborando nuestra base. Muy bien. Súper planita, súper dura y muy pulida la puntada, es muy importante. Es bastante pulidito la puntada. Aquí se me ve el hilo rosado, miren lo que yo les digo. Entonces ustedes voltean, miren. No es mucho, puede que para ustedes no sea mucho o para mí, pero de todas formas se ven unos puntitos rosados en fucsia, miren. A ver, yo acerco más. Por ahí se ven, yo los veo acá. De pronto en cámara no se ven, pero sí se ven. ¿Qué hago yo? Yo jalo el color rosado, fucsia, perdón. Es una mezcla entre rosado y fucsia. No es tan fuerte, pero tampoco tan clarito. Entonces jalo, miren. Ok, ahí está listo. El color ya no se me ve el hilo. Entonces puedo continuar a avanzar normalmente. Entonces acá el aumento, sigo por acá. Y más acá voy a hacer el aumento. Más aquí corridito. Voy a poner otro aumento y así me voy a ir yendo hasta el final. Ya la base me quedó grande. Prácticamente estoy finalizando. Aumento, miren, ahí hice el aumento. Y por lo que veo son bastantes puntos, no los he contado realmente. O sea, no he contado cuántos llevo hasta el momento. Pero me atrevo a decir que son más de 200 puntos de base. Entonces, bueno, me dio así a mí. No a todos nos va a dar la misma cantidad de puntos porque no estoy manejando como tal un patrón, sino que voy tejiendo y voy ubicando aumentos equitativamente, regularmente, alrededor. Bueno, niños, aquí seguimos todavía en la vuelta 15 de nuestro hermoso fondo colorido. Aquí seguimos tejiendo punto por punto. No se vayan a saltar ningún punto para no cerrar la mochila, la base. Todavía no necesitamos cerrarla. Miren, punto por punto ustedes van tejiendo. Mi Alba, van tejiendo punto por punto el aumento. Miren, ahí hice el aumento, sigo avanzando. Y ya esta vendría siendo prácticamente, vamos a ver de qué tamaño me queda realmente. Termino esta vuelta y vamos a medir la base. Por ahora sigan trabajando en la vuelta y recuerden que cada vez que se les vea un hilo, por ejemplo aquí se me ve un poquito el negro, yo jalo nomás un poquito sin exagerar, ahí, como para que esos hilos no se vean por ahí remontados ni se vean en la parte del revés. Entonces hice un aumento acá, sigo tejiendo. Y la puntadita procuren de que sea bajita y muy bonita.
Tómense en el tiempo de tejer. Miren que a pesar de que yo llevo bastantes años tejiendo mochilas, sé que todavía tengo mucho. Uno nunca termina de aprender. Realmente esto es un aprendizaje constante. Entonces voy mirando acá mi base y voy detectando dónde puedo hacer otro aumento. Bueno, vamos a hacerlo acá. Ahí hice el aumento 2 puntos en un mismo espacio. Y me estoy quedando corto de hilo, entonces saco hilo. Les recuerdo, se pueden suscribir a mi canal. ¿Y cuál es la función de la suscripción? Pues simplemente ustedes están suscritos a un canal como tal, y entonces cada vez que llega el creador como tal, sube un video o un directo, se les va a informar, ¿cierto? Entonces yo sigo muchos canales también y que me gustan mucho de temas muy diferentes al mío también, pero cada vez que ellos suban un video me llega una notificación en la parte superior de la pantalla, y lo mismo pasa con mi canal. Personas que están suscritas y tienen la campanita de notificaciones activa, entonces les va a llegar una notificación para el momento en el que yo, cuando se suba un video o esté transmitiendo en vivo, entonces les va a llegar una notificación donde les informa y ustedes se pueden unir y bueno, tener más cercanía con el creador de contenido como tal. Otra recomendación, y si ustedes quieren abrir un canal de YouTube, los invito por supuesto a que abran su canal de YouTube y empiecen a crear contenido de lo que usted, no necesariamente tiene que ser de tejido, no, de lo que a ustedes les guste hablar, o sean expertos o tengan algún conocimiento. Realmente en YouTube hay muchos canales de diferentes temas y es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial, ¿sí? Podría decir que con más de 2.500 millones de usuarios a nivel alrededor del mundo. Entonces los invito a que abran su canal de YouTube y a que empiecen a compartir sus conocimientos, lo que sepan ustedes hacer. Yo, como sé tejer mochilas, pues sí me dedico a la elaboración de las mochilas como tal, de tejido, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una invitación que les hago para que ustedes puedan empiecen a subir contenido. Y un dato más, ustedes pueden monetizar el canal, por supuesto, y esta es la motivación de muchos de nosotros, monetizar el canal, porque la idea es generar ingresos con lo que a nosotros nos gusta hacer. Entonces, si ustedes saben hacer mochilas, hagan canal de mochilas, enseñen. ¿Y cuáles son los requisitos para monetizar? Bueno, les cuento aquí rápidamente, aprovechando pues que estoy tejiendo. No me puedo quedar callado porque realmente soy una persona que le gusta hablar muchísimo. Entonces, miren, para ustedes empezar a monetizar en YouTube, ustedes deben cumplir dos requisitos fundamentales. Estos dos requisitos se los pide la misma plataforma y son tener más de 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción. ¿Qué más les puedo contar? Se paga por cada 1000 visitas en cada canal. Por ejemplo, si su canal tiene 5 videos y esos 5 videos tienen cada uno más de 1000 visitas o 1000 vistas por lo menos, ustedes van a generar ingresos por esas visitas. Esto es, digámoslo así, pero deben ser muy constantes para lograr primero que todo los requisitos. Yo lo logré en un año, trabajando y subiendo videos en un año. Y otra cosita muy importante, que los videos sean de duración máxima de igual o superior a 20 minutos, para que
se les pueda, digámoslo de esta manera, facilitar más el tema de las metas, de cada una de sus metas y lograr las 4000 horas de reproducción y los 1000 suscriptores, ¿sí? Porque ustedes, una cosita, ustedes pueden tener los 1000 suscriptores, pero lo más complicado es conseguir las horas de reproducción. ¿Y a qué me refiero yo con horas de reproducción? Pues al tiempo en que un usuario o espectador se la pasa en YouTube viendo u observando los videos. A esto me refiero con 4000 horas de reproducción. Entonces, en lo posible graben videos de duración superior a 20 minutos. Bueno, vamos acercándonos al final de la vuelta número 15. Hicimos un aumento acá, miren aquí. Y ahora seguimos hasta el final con puntos bajos. A esto le dicen también medio punto, punto bajo. Vamos a hacer otro aumentico acá. Y seguimos avanzando hasta el final. Miren, hice un aumento acá, 2 puntos en un mismo espacio. Y ya prácticamente ahora sí puedo decir que vamos terminando la vuelta número 15 y el final de nuestra vuelta, de nuestra base. Ya no la voy a incrementar más porque ya es la medida que necesito, 20 o 21 centímetros de diámetro. Entonces voy a hacer otro aumentico más por acá y trataré de hacer otro al final. Miren el aumento, aplano mi base. Yo siempre jalo el cordón pero suavecito sin exagerar para que la base se mantenga, miren. Y hago de esta manera. Y miren, ya tenemos nuestro fondo prácticamente terminado. Otro aumentico por acá, voy a hacerlo, miren ahí. Y ahora sí vamos finalizando la vuelta. Me quedan unos 6 puntos, 7, 8 puntos, no muchos. Miren, entonces acá sigo avanzando. Puedo hacer un último aumento aquí finalizando. Miren, ahí voy a hacer el aumento. En este último punto 1 y 2.
Listo, miren, hemos terminado entonces nuestro base, nuestro fondo con 4 colores. Vamos a medir entonces, me voy a ayudar de la cinta métrica para poder determinar la medida exacta en la que me quedó a mí. Miren, 22. Entonces, más que suficiente, ya no necesito tejer más. Miren, 22 centímetros de diámetro. Bueno, entonces nos estamos viendo. Muchas gracias por asistir al video. Nos estamos viendo entonces próximamente. Tejan esta base. Voy a dejar en la descripción, en la cajita de descripción de este video, la primer parte de este fondo, ¿cierto? Entonces voy a dejarlo ahí y bueno, ahí está su fondo. Ya me quedó la base lista para empezar a subir. Miren, 22 centímetros. De esta medida me quedó a mí. Pero ustedes la pueden hacer más pequeña, más grande, 25, 24, 19, 17, bueno, etcétera. De cualquier medida pueden trabajarlo. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad y esperen muy pronto. También vamos a empezar a subir, no sé si hacer un directo o hacer el video como tal. Bueno, ahí voy mirando. Entonces si aún no estás suscrito, por favor suscríbete a mi canal, comparta, comente, déjame muchos likes y nos vemos. Muchas gracias por el apoyo y Dios los bendiga. Hasta la próxima, chao.